Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Les quiero hablar sobre el precio de ser discípulo del Maestro. Y me voy a enfatizar acerca de la identidad que tenemos nosotros como creyentes, pero como verdaderos discípulos, fíjese. Porque tiene que haber una diferencia entre los que son oidores y los que son discípulos. Alguien que escucha no siempre va a ser un discípulo del Señor. Los que estaban escuchando, los que se juntaron, los que se reunieron, habían oidores, habían seguidores, pero también habían discípulos del Señor. Pero lo que les estaba diciendo el Señor a el público era: bienaventurados sois, ese sois de Dios. Cuando yo leí este pasaje, ese sois me llamó la atención, me conmovió, porque es un tiempo personal y perfecto. No serán a partir de, sino son ahora, no en el futuro y no con una condición. Porque no dice seréis bienaventurados, ni podrás ser bienaventurados, sino sois en el mismo momento que escuchas y que atiendes mis palabras. La conjugación se entiende con estáis, seréis, ser, han sido y pertenecer. Este sois de Dios es un tiempo presente glorioso, es un modo indicativo y una segunda persona plural, la que nos da a entender un sentido de pertenencia a la misión de Cristo. Entonces, este sermón arranca con las bienaventuranzas, pero cuando llega la última es la más dura de digerir, porque nos habla de el precio que tenemos que pagar los que nos llamamos discípulos del Señor. No simplemente fanáticos ni oidores, sino discípulos del Señor. Este sermón en ese momento todavía no sufrían, pero estaba anticipándole a los discípulos lo que iba a suceder en el momento en que iniciara la iglesia. La iglesia inició en el día del Pentecostés. Y cuando inicia la iglesia, empiezan a ser perseguidos, a ser vituperados, como dice la Escritura. Dos razones por las que sufrían persecución. Número uno, la primera, eran calumniados principalmente por los judíos por estas dos razones. Razón número uno, eran calumniados por ser caníbales. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor, les dijo: coman de mi pan, coman mi cuerpo, coman de mi cuerpo. Así que estas palabras se tergiversaron y los judíos sufrían persecución por esta calumnia que los judíos, los principales judíos, les decían. En la Cena del Señor, los cristianos
comen niños, porque ya ve que una mentira se convierte en algo, una bola de nieve que va creciendo y creciendo hasta que se desfigura la piedra. Así que tildaban a los creyentes de caníbales, porque decían que en esa cena se comían a los niños. Eran calumniados por ser indecentes e inmorales. Los acusaban de tener reuniones inmorales, de orgías grupales. El término que ellos usaban para sus reuniones era una reunión ágape, que era una reunión fraternal de amor como en la que hoy estamos y pertenecemos. El saludo era un ósculo santo. Se saludaban de beso, como el beso de la paz. Había una fraternidad perfecta en los primeros cristianos. Entonces, los judíos calumniaban a los creyentes por ser inmorales. Los calumniaban por ser incendiarios. Los acusaban de que cuando predicaban acerca del fin del mundo, acerca de las imágenes apocalípticas, cuando hablaban acerca de el retorno de Jesús y que toda la tierra iba a desaparecer, iba a ser quemada, los acusaban de ser incendiarios y de ser revolucionarios. Malinterpretaban todas las palabras de los cristianos. Y la última, eran calumniados porque se les acusaba de atentar contra el vínculo familiar y la división entre sus miembros. Una persona judía, cuando se convertía al cristianismo, la expulsaban. Eran expulsados de la casa, del hogar. El vínculo familiar se desintegraba porque el hijo, porque el papá o porque la hija, la esposa, se convertían a Cristo y entonces eran rechazados, les cerraban las puertas y eso ocasionaba desintegración familiar. Eso lo vemos hoy todavía. Vemos que alguien de la familia se convierte y le dicen: ya no perteneces más, te desheredo. Hasta es más, te quisiera quitar el apellido. Hay muchos hermanos que han sufrido por esta condición. Una hermana se bautizó y nos pidió que no publicáramos la foto de su bautizo porque si lo miraban, su esposo la podía echar de su casa. Así que se bautizó secretamente. O sea, sucede. Ellos entonces, los creyentes sufrieron persecución por las calumnias, pero también sufrieron persecución por cuestiones políticas, y esta fue la más severa. Porque la primera eran rechazados, pero en la segunda tenían que pagar con su vida el pertenecer al cuerpo de Cristo. En Roma se hacían varios cultos. Roma era politeísta, y así que el culto a la diosa Rana, a la diosa de Roma, ese culto a la diosa de Roma daban un servicio de voluntariamente. Era un servicio que ofrecían para decirle al emperador lo bueno y lo pacífico que estaba el reino o estaba el gobierno. Pero la gente empezó a querer adorar al emperador, tanto que al emperador Claudio no le pareció. El emperador Claudio dijo: no es bueno que le den honra y adoren a un ser humano, a un hombre. Pero estratégicamente, políticamente, Roma había crecido tanto que tuvo que ser de forma estratégica que se unificara la adoración a Roma por medio del emperador. Y así que se llegó a conocer la adoración al César. Y cada vez que le llevaban
culto a César, decían: César es el Señor. Ya con esto usted puede ver que los creyentes no podían, no cabía en su mente que le dijeran a un hombre Señor, porque para los creyentes, para los cristianos, nuestro Señor es nuestro Señor Jesucristo, el único Señor y Salvador de nuestra vida, al cual no podemos darle ese calificativo a nada ni a nadie. Pero estratégicamente el gobierno romano declaraba el culto solemne al César. Así que el culto al César era una prueba de lealtad política más que ninguna otra cosa. Y se enfrentaron al dilema: César o Cristo. Quería ponerles las imágenes de lo que los creyentes, los primeros cristianos, fueron sometidos. Pero dije, puede ser que haya niños y les voy a ocasionar pesadillas. Pero los primeros creyentes eran puestos en un circo. Los devoraban los animales vivos. Habían cristianos a los cuales con un garfio los despellejaban. Les echaban aceite, petróleo así hirviendo en sus cuerpos, para que la gente se retractara de su fe. Utilizaban a los niños para que sus padres retrocedieran en su fe, y ponían al niño y el león amarrado allá, y le decían al papá: si tú niegas a Cristo, salvas a tu hijo. Mientras que el padre tenía que decirle al niño: mi hijo, tú sabes que no puedo negar mi fe, que tu alma la proteja el Señor. Todo eso está relatado, está redactado y está documentado en libros, cómo los primeros cristianos fueron masacrados, fueron torturados y muertos. No podían reunirse abiertamente y públicamente, tenían que esconderse. Así que, hermanos, los primeros creyentes vivieron literalmente esta bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y que los maldigan, pero oiga, mintiendo. Porque no podrán hablar cosa verdadera, cosa veraz de un creyente para acusarlo de su fe. Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que aquí está escrito es veraz. Así que si vienen y atentan contra la palabra de Dios, la misma palabra se defiende a sí misma. Así que no podemos nosotros pensar que nos van a vencer con la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Nos van a calumniar, nos van a perseguir, nos van a vituperar, nos van a ofender, pero con mentira. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas de la mentira y de la calumnia? Pero aquí la palabra del Señor nos dice: bienaventurados sois. Y así que, hermanos, la palabra del Señor nos dice que Cristo sigue necesitando sus testigos, y que necesita personas que estén dispuestas no solo a morir por Él, sino también a vivir por Él. La contienda cristiana y la gloria cristiana sigue existiendo como entonces. Así que podemos nosotros llegar a ese extremo de dar la vida por el Señor, pero estamos en un país libre, en la cual nosotros podemos expresarnos libremente de nuestra fe. Pero, ¿qué es lo que nos cuesta? Vivir por Él.
Eso es lo que nos cuesta. ¿Y qué nos dice el Señor? A nosotros que ustedes que creen en mí, ustedes son la sal y la luz. Sal y luz, algo con lo cual estaban relacionados mucho el pueblo de Israel. Para los creyentes, para los israelitas de este momento, era un cumplido el que el Señor les estaba dando, y era algo con lo cual estaban familiarizados. Así que, hermanos, Él nos llama a vivir como embajadores de su reino. Y como tal necesitamos nosotros ser verdaderos discípulos, aunque paguemos el precio. Pero esto es lo que Él nos pide. Nos pide que seamos la sal de la tierra. ¿Y cuál es la característica de la sal? La sal se conecta con la pureza. La sal era la más corriente de los preservantes. Y la más obvia es que le presta sabor a las cosas. La sal, entonces, es el mayor cumplido que el Señor nos pudo dar a nosotros. ¿Por qué? Porque los griegos le llamaban a la sal, le llamaban un material divino. Para los romanos decían, no hay nada más útil que el sol y la sal. Así que no nos está llamando inútiles, sino nos está dando una utilidad para el mundo. Ustedes entonces les dicen, sean la sal de la tierra. Así que la sal procede de las cosas más puras, que es el sol y el mar. Debe ser un ejemplo de pureza. La sal, para medir su pureza, es blanca, blanca, blanca. Si usted ve que la sal ya se echó a perder, ya no es blanca, se pone de color marrón. Así que si la sal no es pura, pierde su esencia y pierde su color, su salinidad. En aquel entonces no había congelador. ¿Cómo hacían para preservar la carne? Pues por medio de la sal. La sal preservaba la carne. Y tanto los judíos, los griegos, tanto le daban un buen calificativo a la sal, que decían que la carne era algo muerto, inerte, pero cuando le agregaban la sal era como que le inyectaran el alma otra vez, porque la carne duraba, tenía más duración. Así que la sal preservaba de la corrupción. Eso somos nosotros. A pesar de que estamos en el mundo, en esta tierra, nosotros estamos preservados de la corrupción, del pecado. Y la última de las cualidades de la sal es que le da sazón. Qué difícil es cuando nosotros llegamos al momento de nuestra vida que le tenemos que quitar la sal a la comida por temas de salud. Se siente diferente, ¿verdad? Se siente insípido. Pero la sal, su utilidad es darle sabor a las cosas. Donde quiera que nosotros estemos, entonces, nosotros tenemos que, la característica del cristiano debe ser de gozo. Porque ese es el sabor que deben de ver en nosotros. Mire, el concepto que antes se tenía de un creyente era el creyente era muy serio y amargado, así como sin papa sin sal, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, si sabemos que nosotros pertenecemos al reino de Dios, que somos cuerpo de Cristo y que nosotros tenemos un llamado especial de parte de Dios, no podemos estar tristes, no podemos andar por la vida amargados. Tenemos que estar siempre gozosos.
y alegres. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado un gran privilegio, y el privilegio es ser llamados hijos de Dios. No hijos de ira, sino hijos de Dios. Eso es para estar feliz, contento, gozoso. Así que el sentido de nuestra vida, hermanos, consiste en ser la sal de la tierra. Y si no le damos a la vida la pureza, ese poder antiséptico y la luminosidad que le debemos, no estamos cumpliendo nuestro cometido y vamos al desastre. La palabra del Señor dice que si la sal perdiere su esencia, su utilidad, solo servirá para ser pisoteada. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Es que debemos ser útiles, debemos ser sal de la tierra. Y nos dice que debemos ser la luz del mundo. Cuando Jesús mandó a sus seguidores que fueran las luces del mundo, les pedía que fueran como Él mismo. Hoy está de moda decir que nadie apague mi luz. Pero realmente nosotros no tenemos ninguna luz. Lo que reflejamos es la luz de Cristo. Cuando alguien nos dice algo hay diferente en ti, no es porque nos portemos bien y porque ahora seamos aleluya. Es porque Cristo alumbró nuestra vida y ahora nosotros reflejamos lo que el Señor ha hecho en nosotros. No es que nosotros tengamos una luz propia, sino que somos espejos. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y entonces, de una cosa entonces los judíos estaban seguros, que ninguna persona encendía su propia luz, era una luz prestada. Así que debemos de brillar con el reflejo de su luz. En ese entonces la mayoría de hogares en el pueblo judío eran hogares de un solo ambiente. Y la luz la colocaban en lo alto para que iluminara toda la casa. Y cuando salían, la bajaban del pedestal o de la repisa, la bajaban y la ponían debajo de una caja para que cuando regresaran la luz no se apagara, la luz no estuviera, el lugar estuviera encendido. Pero muchas veces los creyentes pasamos por desapercibidos, somos esa luz escondida. Estamos encendidos, pero estamos escondidos. La luz de Cristo debe alumbrar en alto. La luz de Cristo debe alumbrar para que se vea. La palabra del Señor nos dice que Jerusalén estaba en un monte y debía ser vista. No podía esconderse. La luz no es para esconderse. La luz es para que brille. Así que una luz es algo que en primer lugar y principalmente es para que se vea. Así que no puede haber un discipulado secreto. No pueden haber creyentes escondidos, porque no son verdaderos creyentes, no son verdaderos discípulos del Señor. No deben de haber discípulos secretos. La luz, entonces, el Señor dijo, ustedes son la luz de la iglesia. No dijo así, sino la luz del mundo, porque aparentemente solo reflejamos en la iglesia. Solo somos luz en la iglesia. Pero el Señor no dijo eso. No dijo que seamos luz en la iglesia, sino dijo que seamos luz en el mundo. ¿Y cómo podemos ser luz en el mundo? Primero, porque una luz es una guía. Es algo que facilita el camino. Es decir, el cristiano está obligado a ser un ejemplo. Y ya se viene diciembre. A los creyentes les cuesta mucho pasar
la época de diciembre porque están los convivios, están los amigos, están esto, y el creyente tiene que ir de un lado para otro esquivando todos los dardos del enemigo. Pero el creyente debe ser ejemplo, que cuando lo vean a usted sentado y haya una reunión de negocios, digan: le vamos a pedir a fulano, a sutano, aunque me caiga mal porque dice ser aleluya, pero que ore, que dé unas palabras antes de iniciar la reunión. Eso es lo que deberíamos de ser nosotros como luz, darnos a conocer que en nosotros no hay corrupción. No hay mentira y falsedad con lo que decimos, con lo que hacemos, porque ese es un verdadero discípulo. Un discípulo tiene congruencia con sus actitudes, con sus palabras. Estamos llamados, hermanos, a ser ejemplos, pero no ejemplos allá escondidos, sino que se vean. Que sean conocidas nuestras obras, que sean conocidas nuestras palabras como palabras verdaderas, como verdaderos ejemplos. Una luz es a menudo una advertencia, una señal de advertencia, y el cristiano, hermanos, debe ser de estas luces que se pueden ver y que advierten y guíen. Generalmente cuando nosotros estamos en compañía de amigos, si saben que somos creyentes, que saben que somos hijos de luz, verdaderos cristianos, nos van a obviamente a ofender, nos van a hacer de menos, pero en el momento de la necesidad, ¿a quién creen que van a buscar? Lo van a buscar a usted. ¿Para qué? Para que le dé una palabra de esperanza, para que le dé un consejo, y ahí es donde entra la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el mundo está necesitado de gente que hable de Dios, que hable de su palabra, que diga que Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y lo que necesita el mundo es escuchar esto: que en ningún otro hay salvación más que solamente en Cristo Jesús. A los primeros cristianos, a los primeros creyentes, decir esto era provocar la muerte, la tortura. Pero eso es lo que tenemos, ese es nuestro llamado. La gente tiene que ver nuestras buenas obras. Y la palabra en griego, hay dos palabras en griego que se dice bueno, pero la palabra que dice aquí buenas obras es kalos, y kalos quiere decir no solamente una buena obra, sino una obra encantadora, que sea una obra que sea bien aceptada, que atraiga. Entonces nuestras buenas obras no solamente deben de ser buenas, sino que deben de atraer. Somos puestos a prueba todos los días, hermanos, como sal y como luz, al andar en la calle, al andar en el tráfico. Mire, disculpe que lo diga, pero de balde es que andemos colocando calcomanías en nuestros vehículos si no damos la vía, si no somos buenos ciudadanos, si no somos nosotros buenos conductores, no nos metemos a rebasar en doble vía o respetamos las leyes. Mire, cuando a mí me han parado la policía y la policía me dice: mire, su documento está vencido. Disculpe, no lo pude pagar. ¿Qué se puede hacer? ¿Me pone una multa o me quita el vehículo? Ya con eso ya le dije que soy hijo de Dios. Eso que usted sabe, no se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque estoy siendo a prueba como hijo de Dios, como sal y como luz. La gente entonces tiene que ver nuestras buenas obras como obras que atraigan al mundo. No es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros seamos perfectos, no, es que el Señor alumbró nuestra vida. Él le dio sentido a nuestras palabras. Él nos dio ese calificativo de sal. Así que nosotros tenemos que honrar al Señor
con eso que Él nos, con esa cualidad que Él nos dio, que nuestras buenas obras deben de atraer la atención. Nuestras buenas obras deben atraer la atención no a nosotros, sino a Dios. Una vez estábamos desayunando en Quetzaltenango y yo andaba con el pastor y recuerdo que me tomé una foto para decirle a mi esposa que estaba desayunando, cosa que nunca hago y a partir de ese día nunca más hice. Pero lo hice así y el comedor no había nadie, pero en el fondo había una pareja. Y yo tomé la foto y le dije a mi esposa, buenos días, estoy desayunando. En eso se levanta una persona del fondo y va, y tenía arma, y dice, quiero que elimines esa foto. ¿Por qué me tomaste esa foto? Yo me puse nervioso. Y el pastor me mira y dice, ¿qué hiciste? ¿Tomaste una foto? No, pero como yo tomé una foto hacia mí, este hombre cuando vio se asustó y resulta que era un hombre que estaba trabajando para la FESI. Y en ese momento habían casos de corrupción muy, muy calientes. Entonces, obviamente era una persona que estaba siendo perseguida. Pero cuando yo, en mi nerviosismo le digo, no le tomé una foto a usted, se lo juro, mire, le enseño mi teléfono. Y el pastor le dice, si usted tuviera a Cristo en su corazón, no tuviera miedo de lo que le pueda pasar. Y le dijo, soy cristiano, yo soy cristiano también, hermano. Y nos pusimos a platicar, y al final nos dimos un Dios le bendiga, hermano. Todo fue aclarado. Pero vea, nuestras buenas obras, hermanos, deben de antecedernos, no para atraer atención a nosotros, sino a Dios. Debemos ser intencionales en todo lo que hacemos. Si yo le voy a dar los buenos días, voy a ser cortés con mis vecinos, con las personas que yo convivo, es para que ellos vean en mí el reflejo de lo que Dios ha hecho en mí. Y para que cuando un día yo les diga, el Señor le está hablando a usted, no digan, pero yo no quiero ser como usted. La gente, hermanos, tiene que ver nuestras buenas obras, pero no para atraernos atención a nosotros, sino a Dios. El cristiano no piensa nunca en lo que Él ha hecho, sino en lo que Dios nos ha capacitado para hacer. En el primer siglo hubo un obispo de Esmirna llamado Policarpo. Yo quiero que veamos este video corto y con esto concluimos el mensaje. Tal vez se pueda ver este video que preparé. Todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios, porque creyeron que Él estaría con ellos. Hudson Taylor. Gigantes de la fe. Corría el año 155, un tiempo peligroso para los seguidores de Cristo, un tiempo de traición, muerte, violencia. Cuando una multitud de paganos exigía a gritos la vida del renombrado obispo de Esmirna, diciendo que mueran los ateos, que traigan a Policarpo. Policarpo había sido obispo de la iglesia de Esmirna por muchos años. Aunque predicaba de Cristo con valentía, tenía un carácter apacible y tranquilo. Se cree que fue discípulo del apóstol Juan y es sabido que Ignacio de Antioquía le escribió una de sus 7 cartas. Cuando sus perseguidores lo encontraron, quedaron sorprendidos por la bondad con la que los recibió y la amabilidad con la que les pidió una hora para estar en oración. Sus captores accedieron y mientras el anciano se apartaba, se aseguró que recibieran algo de comer y que pudieran descansar. Al llegar ante sus acusadores, el procónsul trató de persuadirlo diciéndole que cambiara de parecer, que considerara su edad avanzada. Ante la negativa del obispo, el juez le pidió que tan solo gritara delante de la gente: «¡Abajo los ateos!».
Y es que en aquel tiempo a los cristianos se les consideraba ateos, ya que no creían en los dioses del panteón romano y además se negaban a adorar al emperador en curso. En pocas palabras, lo que el gobernante le pedía que gritara era «abajo los cristianos». Sin embargo, Policarpo, dándole una solemne mirada a todo ese gentío politeísta que no creía en el Dios verdadero, apuntándolos exclamó «sí, abajo los ateos». El procónsul insistió que declarara que César era el Señor, y con esa insistencia vino la frase legendaria de este gigante de la fe. 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo entonces podría yo blasfemar a mi rey que me salvó? Haré que ardas con fuego, dijo el procónsul, a lo que el anciano contestó, tú me amenazas con fuego que arde un rato y que después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado para los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras conmigo. El heraldo gritó que Policarpo había confesado que era cristiano, y la multitud preparó inmediatamente la hoguera para quemarlo. Desde el fuego se escuchó que decía, Dios soberano, te bendigo por tomarme digno de este día y esta hora para estar entre tus mártires y beber la copa de mi Señor, Jesucristo. Gigantes de la fe. Dice Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Primera de Pedro capítulo 4 verso 14 dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aún en nuestro tiempo, hermanos, hay gente que está siendo masacrada, está siendo silenciada, como Charlie Kirk. Ayer lo asesinaron por decir las verdades, por hablar de la verdad de Jesucristo, por decir que los que exigen tolerancia son los más intolerantes. Lo silenciaron por decir los que reclaman derechos niegan el primero, la vida. Antes de morir dijo Charles Kirk, no hay nada ni nadie como Jesús. Todo es Jesús. Y su frase célebre decía, al final del día todo lo que importa es Jesús. Él tenía clara su misión, pero es la misión que todos los creyentes debemos de tener, porque esto nos enseña que la bienaventuranza no depende de lo que vendrá después, sino comienza ya en la vida presente, porque nuestra identidad en Cristo nos coloca en una posición de bendición aún en medio del sufrimiento. No estamos padeciendo lo que padeció el obispo Policarpo. No estamos sufriendo lo que sufren nuestros hermanos en Corea. Pero hermanos, debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Debemos ser verdaderos discípulos, tener clara nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque los tiempos se pondrán difíciles, y vendrán tiempos que nos silenciarán, nos callarán, nos levantarán falsos por causa del nombre del Señor. Debemos entonces poner la luz de Cristo en alto y ser el reflejo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie, hermano. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. Por mucho tiempo busqué